el huésped Álvaro Peiro Burriel, a mi familia y amigos, por aguantarme y seguir a mi lado. Desde que todo comenzó, la misma pregunta ronda por mi cabeza una y otra vez, como un tema recurrente que, a falta de cosas mejores en las que pensar, aflora en mi mente de cuando en cuando. ¿Por qué? ¿Por qué yo y no otro? ¿Acaso tuve la mala suerte de ser la excepción que confirma la regla? Los zombies no tienen conciencia, no pueden pensar. Y una mierda. Yo soy la prueba que desmiente todas las leyendas urbanas, el suceso que solo ocurre una vez cada 4 trillones de años. Estoy al otro lado de la vida y no muero, floto en una neblina existencial, atrapado en mi propio cuerpo. Todo comenzó tal y como empiezan todas las tramas de terror, con una historia que nadie se creía. Una enfermedad contagiosa, ataques terroristas, el castigo divino, vudú africano. ¿Qué más daba la causa? Lo cierto es que cuando nos dimos cuenta, teníamos al infierno llamando a nuestras puertas. Los denominados planes de contención fueron ineficaces. ¿Cómo iban a retener a una masa de carne reanimada que camina eternamente en busca de cuerpos que devorar? Nada podía detener a los no muertos. Si las ciudades caían mientras aquellas criaturas ampliaban sus filas con cada muerte que provocaban. Yo tuve el suficiente instinto de supervivencia para sobrevivir al inicio de la invasión zombie, pero la situación empeoraba cada día que pasaba. Cuando quise darme cuenta, estaba atrincherado en el antiguo colegio salesiano de mi pueblo, junto con otros 12 supervivientes. De esos días recuerdo el silencio sepulcral que envolvía al edificio, solo roto por el andar de los zombies, y su insoportable forma de arrastrar los pies. Y el hambre, un hambre feroz y creciente. Las reservas de comida disminuían poco a poco, y pronto comprendimos que no podríamos aguantar mucho tiempo así. La protección del edificio no era un problema, el perímetro estaba rodeado por altos muros de cemento, y, si no hacíamos ruido, podríamos liquidar a los zombies que se acercasen. Sin embargo, lo que los no muertos no habían conseguido hasta ahora lo estaba haciendo la falta de agua y alimentos. Urdimos un plan a la desesperada. El huerto del colegio estaba descuidado, y necesitábamos semillas para ponerlo en marcha de nuevo. Eso, junto con el pozo que había en la parte trasera del edificio, constituía nuestra única salvación. Conocíamos una floristería cercana que tenía lo que necesitábamos. Sería una incursión relámpago, así que los riesgos quedarían minimizados. Teníamos 2 armas de fuego y conocíamos el terreno. ¿Qué podía salir mal? El miedo pudo con nosotros. Un primer disparo nos delató cuando estábamos aprovisionándonos. Decenas de no muertos acudieron a la llamada, y barrieron nuestras defensas sin esfuerzo gracias a su superioridad numérica. Acabé llorando en el almacén mientras escuchaba cómo aquellos seres luchaban por echar abajo la puerta que había apuntalado con muebles y cajas. Sabía que era cuestión de tiempo, su constancia acabaría derribándola y mi historia llegaría a su fin. Aquellos minutos se hicieron eternos hasta que la puerta cedió y acabé como mis ya fallecidos compañeros, gritando de puro terror mientras sentía como unas manos mugrientas me agarraban por todos los lados, y las mandíbulas de los zombies empezaban con mi cuerpo. Cuando desperté, ya era uno de ellos. A mi lado reconocí a algunos de mis amigos, con los ojos tan perdidos como seguramente debía de tenerlos yo. El estado de shock me impedía pensar mucho más allá de mi condición. Nada era como lo que había visto en las películas. No era dueño de mis propios actos. Caminaba con un rumbo prefijado entre la marabunta de cuerpos a la que acompañaba, siguiendo un recorrido cuyas pautas desconocía pero que en líneas generales parecía seguir un itinerario errante en busca de los pocos seres vivos que todavía quedasen. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Intenté por todos los medios recuperar el control de mi cuerpo, alejarme del grupo y aislarme en algún rincón oscuro, de manera que no fuera un peligro para nadie más. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me encontré preso en mi propia mente, agarrando unos barrotes invisibles que impedían cualquier intento de escape mientras escuchaba una risa tenebrosa que brotaba de algún pasadizo oscuro de mi propio cerebro? Alguien llevaba al mando de mi cuerpo. Con el paso de los días, comprendí que de alguna forma debía de ser inmune a la causa de todo aquello. Mi mente había conservado su parte racional, aunque estaba dominada por mi nueva y monstruosa personalidad. No, en realidad éramos 2 seres en un mismo cuerpo, el huésped y su parásito invasor. Ambos sabíamos de la existencia del otro, pero, por mucho que lo intentase, no conseguía recuperar el control. Él no era como los demás, su inteligencia y la facilidad que tenía para cazar me aterraban. Evitaba en lo posible dejarse llevar por el hambre,
Planificaba cada ataque y minimizaba los riesgos, de modo que salía victorioso en cada una de sus emboscadas. Cuando mi cuerpo descansaba, aunque no del todo, pues siempre permanecía en un estado latente de vigilia, las pesadillas me invadían, y entonces rememoraba cada una de las carnicerías de las que había sido testigo, sabiendo que el invasor disfrutaba atormentándome con esos pensamientos, regocijándose en mi sufrimiento. Mi captor controlaba mi cuerpo, y yo no podía hacer nada para advertir a las presas de aquel ser, o al menos eso pensaba. Había descubierto una pequeña posibilidad, una rendija por la que escabullirme y asumir el control momentáneamente. Tan solo tenía que esperar el momento oportuno, y, por fin, parecía que había llegado. Llevo ya 2 meses convertido en uno muerto, y hace una semana que no encontramos ningún superviviente. El invasor está furioso, sus ansias de carne humana lo han convertido en un ser más temerario. Nos encontramos en las afueras de una ciudad pequeña, en el comienzo de una urbanización de alto nivel económico. Al fondo se escucha el murmullo de un río, silenciado de vez en cuando por el cantar de un grupo de aves. Sé por qué me ha traído hasta aquí. Los muros de las casas son altos y resistentes, y la concentración de podridos es mucho más densa de lo habitual, signo inequívoco de que hay alguien vivo cerca. No tardo mucho en confirmar lo que digo, decenas de no muertos se agolpan en la puerta de hierro de una vivienda. Tanto mi captor como yo vemos una sombra proyectada desde la ventana del segundo piso. Reconozco la curvatura típica de la figura femenina escondida tras esa presencia fantasmal. Es una mujer joven, de complexión delgada. No sé si por la falta de comida o por cualquier otra razón. La figura tiembla un poco y desaparece entre la oscuridad de la casa. Está nerviosa, tanto el invasor como yo lo sabemos. Rápidamente caminamos en busca de una salida alternativa. Esto es lo que diferencia a mi captor del resto, se aprovecha de mi mente y la utiliza a su favor, urdiendo planes elaborados que lo convierten en el más temible de los depredadores. Al fin damos con una calle estrecha, usada en el pasado para delimitar los terrenos de las distintas propiedades colindantes. Mi podrido cuerpo se agazapa detrás de un cubo de basura. Es la única huida lógica para escapar de la casa, el único sitio donde no hay zombies. Mientras esperamos, siento la creciente excitación del invasor. El ansia por probar de nuevo carne viva lo tiene casi cegado, está totalmente ofuscado en su tarea. Sonrió internamente, esperando que la acción comience. Por fin, un cuerpo se asoma por lo alto de la pared izquierda. La mujer es más guapa de lo que había imaginado. Su pelo castaño realza sus ojos verdes y le confiere un aspecto salvaje. Si no fuera por su extrema palidez, y la suciedad causada por el constante ajetreo de la supervivencia, parecería una modelo. Mientras baja, observo cómo el invasor acalla unos gemidos de satisfacción. Estamos tan cerca que no podrá huir de nuestro ataque, ni siquiera manejando la tubería que usa como arma. La chica mira hacia ambos lados de la calle y empieza a correr sigilosamente. El ataque de mi captor la pilla desprevenida, pero consigue esquivarlo por los pelos mientras retrocede con un grito involuntario. Los demás zombies vendrán pronto, así que el invasor no pierde el tiempo. Sonríe y se acerca hacia ella, emitiendo un amago de risa. Aquello paraliza por completo a la mujer, desconcertada por el comportamiento del ser que tiene enfrente. Siempre utiliza ese truco. Los supervivientes se horrorizan ante su comportamiento aparentemente racional, algo que nunca habían visto en un no muerto. 10 metros me separan de ella. Mi cuerpo avanza con un arrastrar lento mientras el invasor se deleita con el shock de la mujer, tanto, que noto cómo el control que ejerce sobre mi prisión disminuye. No muevo ni un músculo, esperando el momento adecuado. La distancia ya se ha reducido a 6 metros. La ceguera del monstruo es total. El único pensamiento que ocupa su cabeza es desgarrar el cuerpo que se expone ante él. Ya ha abierto la mandíbula, amenazando a la mujer con unos dientes sucios y espantosos. 4 metros. 3 metros. Ahora, consigo salir de mi prisión mental, y el invasor suelta un grito de sorpresa. Con esmero, tomo el control de mi pierna derecha y la muevo en un espasmo extraño, haciendo que mi cuerpo caiga de bruces contra el suelo, y mi extremidad se fractura a la altura de la tibia. Mi captor consigue encerrarme de nuevo en lo más recóndito de mi mente, pero ya es demasiado tarde. Observo con júbilo cómo la mujer se sobrepone a su propio miedo y mira hacia nuestra posición. Ha estado cerca, pero reconozco en su mirada de nuevo el instinto de supervivencia que la debe de haber mantenido viva durante todo el apocalipsis. Ahora solo queda esperar mi recompensa.
El premio que merezco por haberla ayudado. Cierro los ojos mentalmente y espero el golpe que ha de partir mi cráneo y poner fin a esta pesadilla. Sin embargo, el golpe no llega y vuelvo a abrir los ojos. Veo como la mujer dobla la esquina y sale de la urbanización, poniendo distancia entre los zombies y ella. Ahora soy yo el que grita y mi huésped emite una risa maligna. Ambos sabemos que será muy difícil que esto vuelva a pasar, pues es cuestión de tiempo que los no muertos dominen el mundo. Y mi huésped no caerá de nuevo en la misma trompa, ya no será tan negligente como antes. Me espera una eternidad encerrado en esta prisión y no puedo hacer nada. Siento como la desesperación inunda todo mi ser, y me percato antes de desmayarme de que este va a ser el inicio de un lento pero constante descenso a la locura. En el metro, Alex Gómez, para Carmen y Roy. Ahora, sentado en el vagón, me doy cuenta de que no ha sido buena idea usar el metro esta mañana. El hombre que está sentado delante de mí tiene cerca de 50 años. Lleva una gorra negra y una cazadora de aviador con piel vuelta. Como la mayoría de los ocupantes del vagón, lleva una pequeña mochila. Lo suficientemente pequeña para no retrasarle en su ida, y lo suficientemente grande para llevar sus objetos más valiosos, probablemente joyas y el dinero que haya podido reunir. Creo que está solo, al menos en los 20 minutos que llevamos encerrados en el vagón no ha hablado con nadie. Está abrazado a la pequeña mochila amarilla. Creo que se está quedando dormido, ya que ha ido reclinando su cabeza lentamente hacia atrás. Hace un calor infernal. El vagón se ha detenido en medio de dos estaciones. Por megafonía, el conductor del convoy ha anunciado lacónicamente que se ha producido un problema técnico y estaremos parados unos minutos. Con el vagón atestado y sin recirculación de aire, la espera se está haciendo eterna. El pánico a la infección terminó de cundir entre la población. A pesar de los esfuerzos del gobierno por ocultarlo, la realidad tiene la insana costumbre de hacerse patente, tarde o temprano. Comenzó hace unas semanas. Al principio solo eran rumores, noticias aisladas en Internet y programas sensacionalistas, pero se ha convertido en una pandemia de proporciones desconocidas. La infección, de temor irracional codificado en nuestros genes a los muertos vivientes ha resultado ser una horrorosa e implacable realidad. ¿Quién sabe si su origen está en el principio de los tiempos o en un perdido laboratorio? La realidad es que se ha extendido por todo el mundo. Se ha alimentado de la masificación en las grandes ciudades, y de la facilidad para desplazarnos de un extremo al otro del mundo. Hemos trasladado así la enfermedad. Las noticias de muertos vivientes eran tan inverosímiles, que yo mismo no las creí. Hasta que, hace apenas unos días, pude ver con mis propios ojos cómo una mujer atacaba a mordiscos a los clientes de un supermercado. Y cómo, posteriormente, una de sus víctimas moría y se reanimaba ante nuestros ojos. El ejército llegó poco después, y acabó con la mujer y con los afectados por sus mordeduras, pero los incidentes se multiplicaron por toda la ciudad, por todo el país quizá, y de tal manera que la situación ha escapado a cualquier control. En los últimos días, la presencia de las fuerzas de seguridad se ha reducido a los lugares estratégicos, como hospitales, grandes superficies o estaciones de ferrocarril y metro. Y, por supuesto, el aeropuerto, a donde me dirijo. Al encender la radio a primera hora de la mañana, informaron de que las autopistas para salir de la ciudad se han colapsado esta noche. En todos los medios de comunicación aconsejan quedarse en las casas en espera de que la situación se normalice. Pero tengo la convicción de que, sea lo que esté pasando, no hará más que empeorar. Por ello, decidí coger el metro hasta el aeropuerto y escapar de Madrid. Vuelvo a fijar mi atención en el hombre sentado enfrente de mí. Su cabeza sigue reclinada y su gorra no me deja ver sus ojos. Me concentro en su garganta, en su pecho, cuento en mi interior los segundos que transcurren entre cada inspiración y expiración de su torso. Es posible que el hombre de la gorra esté profundamente dormido, pero cada vez transcurren más segundos entre cada una de sus exhalaciones. Recorro detalladamente con la vista las ropas del hombre. Mis temores se confirman cuando descubro horrorizado que un pequeño hilo de sangre, parcialmente coagulada, está resbalando lentamente por la bota del hombre. Probablemente, debajo de su pantalón, hay un vendaje que oculta una herida. Una herida oculta solo indica una cosa, un mordisco. Puedo ver a través de la ventanilla la lejana claridad que indica la salida del túnel. La estación del aeropuerto está cerca. Una vez que la máquina se ponga en marcha, tardaremos muy poco en llegar. La garganta del hombre de la gorra ya está inmóvil,
y creo advertir que ha adquirido una tonalidad ligeramente azulada. Me fijo en la mujer joven que está sentada a la derecha del hombre de la gorra. Se encuentra demasiado ocupada intentando calmar el llanto desconsolado de su bebé como para caer en la cuenta de que el viajero de su lado ha dejado ya de respirar. Por unos segundos dudo si avisarla, e incluso elevo la mano y carraspeo, humedeciendo mi garganta seca por el pánico. Pero recapacito, casi no tengo espacio para moverme, y el ruido en el vagón hace imposible poder avisarla sin gritar, lo que evidentemente alertaría a todo el pasaje. ¿Y luego qué? ¿Pánico generalizado? ¿Una avalancha? No, rectifico y decido no avisar. Bajo la cabeza avergonzado ante mí mismo por mi cobardía, pero apenas faltan unos metros, pronto las puertas se abrirán y podremos salir. Rezo para que el hombre de la gorra se mantenga muerto unos minutos más. Cuando salgamos, avisaré a los guardias, ellos sabrán qué hacer con él. No soporto la tensión de la espera, y me levanto de mi asiento deseando llegar a las puertas para ser el primero en salir de este horno. Empujo a un señor cargado con una pesada maleta de piel, y consigo hacerme un hueco hasta la puerta. Ya falta poco, pronto estaré a salvo. La megafonía del vagón se activa con su chasquido característico. Me muerdo el labio inferior y aprieto con fuerza los puños mientras espero oír que el problema técnico se ha solucionado, y que pronto llegaremos a la próxima estación. En vez de eso, solo unos largos segundos de silencio. El vagón entero parece haberse congelado en el tiempo, ni un sonido, ni un murmullo, hasta el bebé ha dejado de llorar. Tengo la sensación de que los viajeros del vagón llevamos congelados en el tiempo, y en la misma postura muchos miles de años, como un vetusto bosque de árboles pétreos. Pero un farfulleo gutural, ronco y brusco surge de la megafonía en vez de la voz del maquinista y nos saca del trance. Antes incluso de asimilar que el conductor del tren ha dejado de ser humano, mi mirada incrédula se cruza con la del hombre de la pesada maleta de piel, como buscando un compañero con el que confirmar el horror que estoy sintiendo. Y ambos, a coro, comenzamos a gritar y a retorcernos buscando una desesperada salida del vagón. A través del reflejo en la ventanilla, un último vistazo al hombre de la gorra. Su garganta y cara ya han adquirido un color totalmente azul, y están surcadas de las mismas gruesas venas color cien que recuerdo adornaban la piel de aquella mujer del supermercado. Mis temores se confirman y sus manos comienzan a temblar, seguidas por sus piernas y su cabeza. De su nariz, ojos y oídos resuma un líquido negruzco y viscoso. Puedo ver cómo sus dedos se tensan y agarrotan, a la vez que su mandíbula se desencaja en un gesto pavoroso. La mujer del bebé ya se ha dado cuenta de que el averno está despertando a su vera, al igual que los viajeros más cercanos a ellos, provocando, como había intuido, un intento generalizado de alejarse del infectado. Me aprisiono todavía más contra la puerta del vagón. Casi no puedo respirar ni moverme. Intento introducir mis dedos por la rendija en que se juntan las puertas automáticas del vagón. Otros viajeros se me unen en el fútil intento por vencer el mecanismo y abrir las puertas. A mi espalda, un bufido cavernoso y atávico me congela el espinazo. El hombre de la gorra ya se ha abalanzado sobre algún pasajero, tan cerca de mí, que puedo sentir el crujido que producen sus dientes al rasgar la piel y tronzar los músculos de su víctima. El olor de la sangre chispea en mi nariz. Me invade una desasosegante sensación de alivio al saber que el hombre de la gorra estará entretenido unos segundos, quizá lo suficientes. Alguien tiene la serenidad suficiente para activar el mecanismo de emergencia y las puertas se abren. Mi vista aún no se ha acostumbrado a la oscuridad, y tengo la certeza de estar cayendo a un pozo sin fondo, pero nada enturbia mi entusiasmo por haber salido del vagón. Decenas de personas caen en cascada a la vía detrás de mí, formando una pequeña pirámide humana. La presión de la multitud me ha catapultado lo suficientemente lejos para salvarme de morir aplastado. Caigo sobre un suelo pedregoso y cubierto de una gruesa capa de hollín. Me incorporo y percibo lamentos del resto de viajeros. Algunos se han fracturado huesos y suplican auxilio desde el suelo. Otros profieren maldiciones y lamentos, pero se ponen en pie como resortes accionados por el pánico. Casi todos se afanan en poner tierra de por medio en las dos únicas direcciones posibles. La mayoría huye hacia la lejana claridad de la estación de Barajas. Pero otros, los menos, sin duda, corren en la dirección opuesta, hacia el interior de la galería. Se adentran en la más profunda negrura sin mirar atrás. Quizá ellos son conscientes de algo que los demás ignoramos. Una vez de pie, me tomo una fracción de segundo. Me vuelvo y observo cómo el vagón que hasta hace unos segundos era mi salvación se ha convertido en el mismísimo infierno.
A través de la puerta desde la que he caído, puedo ver cómo el hombre de la gorra se está dando un festín con las entrañas de la mujer del bebé. La sangre baña el suelo del vagón y el hombre de la gorra, arrodillado, trocea con sus manos y dientes pedazos de la joven. Mastica concentrado jirones de carne mientras mira a su alrededor buscando sin duda su próxima presa. Observo la escena como si me encontrase en un cine un domingo por la tarde. El iluminado vagón ejerce a modo de pantalla mientras, en mi delirio, opino que tanto el hombre de la gorra como la mujer están interpretando un gran papel. No hay rastro del bebé, espero que algún alma caritativa se lo haya llevado consigo para ponerlo a salvo, pero intuyo que es poco probable. Un hombre tropieza conmigo en su carrera por dejar atrás este horror y le sigo sin pensar. Al fondo, la claridad. La estación del aeropuerto. Mis piernas han decidido tomar la iniciativa y se mueven a una velocidad inaudita, de modo que pronto adelanto a los viajeros que me llevaban ventaja, y me sitúo en cabeza de esta carrera en la tiniebla. La claridad del fondo del túnel se hace poco a poco más y más grande. Mis ojos, que ya se han acostumbrado a la oscuridad, se resienten del nuevo cambio. Gritos de terror me persiguen y rebotan en las paredes del túnel. Tengo la horrible sensación de que el hombre de la gorra ya ha salido fuera del tren y de que no está solo. No paro de correr. La ya cercana claridad de la estación me deslumbra, pero puedo ver en el andén a varias personas. Estoy agotado, pero aún así no paro de gritar. Pido ayuda, llamo su atención. A pesar de la molesta luminosidad, puedo ver que están uniformadas. La sensación de seguridad que ello me proporciona me impulsa a bajar la guardia y por un momento casi me detengo. La visión del hombre de la gorra masticando carne humana vuelve a mi mente y acelero nuevamente, más rápido aún si cabe. Los militares de la estación se han percatado de nuestra presencia y se dirigen hacia nosotros. En los últimos metros de carrera intento articular algún tipo de explicación sobre lo ocurrido, pero tan solo tengo fuerzas para caer arrodillado y extenuado a los pies del primero de ellos. Siento como este acelera el paso y se me acerca extendiendo sus brazos. Feliz por sentirme a salvo al fin, levanto la vista e intento recibir con una sonrisa a mi salvador. Hasta que acierto a distinguir en su azulado rostro unas gruesas venas de color cian. Definitivamente, no ha sido una buena idea coger el metro esta mañana. Santuario. Oscar Felipe. Daniel se preparó para la charla de antes de la incursión. Respiró profundamente, alisó sus ropas y se puso en posición de firme. Lo había hecho ya muchas veces, pero aún así no le había perdido el respeto a los muertos. No importa cuán preparados se sintieran, rara era la incursión en la que no perdían a alguien. Intentó pensar en algo más alegre. A su alrededor, en el inmenso y polvoriento vestíbulo, el resto del grupo contenía el aliento también, cada cual perdido en sus propios pensamientos, como él. Todos vestían el mismo uniforme, compuesto por una camiseta gris y un pantalón del mismo color, con botas de cuero de la mejor calidad traídas directamente desde Colón. Como única arma, cada uno contaba con una robusta barra de hierro, acabada en una punta doble y a la que los ancianos llamaban palanca, sujeta con simples cordeles o tiras de cuero. En el mejor de los casos, había sido su inseparable compañera desde que empezaron a vivir en hospital. Compañera. Miró a su alrededor hasta que encontró a Sandra. Ella también le estaba mirando a él, con una expresión de seriedad como nunca le había visto. Le dedicó su mejor sonrisa, intentando animarla, pero, antes de poder apreciar ninguna reacción, escuchó unos pasos en el exterior de la sala y, como todos los demás, se puso firme y dirigió la vista al frente. Un hombre, de al menos 60 años, vestido con un viejo uniforme militar, entró en la sala, acompañado de dos individuos armados con pistolas que cargaban un pesado cajón. El jefe, que debía de ser uno de los ancianos, les dirigió un rígido saludo militar, al que todos respondieron al unísono. Descansen. Hoy es un día muy importante para todos vosotros. Hoy vais a subir a la superficie. Sin duda habréis oído muchas cosas sobre lo que hay allí arriba, en la ciudad. Olvidadlo todo. Algunos sois nuevos en esto, y otros no. Algunos ya habéis salido al exterior antes, y podréis dar fe de mis palabras. Pero para los nuevos, lo que os voy a contar es la verdad. El hombre se giró y comenzó a pasear a lo largo de la primera fila, con la mirada perdida, mientras seguía hablando. Le pareció apreciar tristeza en sus palabras, y también añoranza. Los muertos dominan el planeta. Pero no siempre fue así. Hace años, vivíamos en la superficie. Éramos el logro supremo de la evolución, la especie dominante del planeta.
Viajábamos por mar y por aire, por la tierra e incluso por el espacio exterior. Nos volvimos orgullosos, y después descuidados. Nadie sabe por qué, pero llegó un día en que nuestros muertos no murieron. Sus cuerpos en putrefacción se animaron y empezaron a darnos caza. Y nos cogieron completamente por sorpresa. Las ciudades se convirtieron en trampas mortales, atestadas de no muertos, que, incansables, perseguían cualquier rastro de vida hasta atraparlo y devorarlo. La civilización, que tantos años nos costó construir, fue destruida, y nuestra especie parecía a punto de extinguirse. Poco a poco fue elevando el tono de voz, dejó de caminar y se giró hacia nosotros. Pero los antiguos nos salvaron. Habían construido estos refugios, y escondieron a la gente en ellos. Aquí tenemos casi todo lo que podemos necesitar. Hay amplios y ventilados túneles, tenemos electricidad, agua. Podíamos aguantar indefinidamente. Bloquearon todos los accesos y dejaron que los muertos creyeran que habían vencido. Hemos vivido bajo tierra desde entonces, recuperando fuerzas y preparándonos para recuperar aquello que nos pertenece. Como todos los demás, deberéis demostrar que sois dignos de formar parte de nosotros. Se dirigió hacia el cajón y sacó una carpeta. De su interior extrajo un fajo de papeles y lo sostuvo en alto. Tenéis que traer esto de vuelta. El refugio necesita que lo encontréis, y vosotros tenéis que recompensar al refugio por todo lo que ha hecho por vosotros. Os ha criado, os ha alimentado y os ha mantenido a salvo. ¿Sabéis las penalidades que hay que pasar por cada cuenco de hongos que llega a nuestra mesa? ¿O para llenar un vaso del agua que bebéis? ¿Cuántas horas de trabajo hacen falta para confeccionar uno solo de los trajes que lleváis? Coged vuestra fotografía y salid fuera. Y no os atreváis a volver sin lo que os han encargado. Y, seguidamente, uno de los soldados se llevó un silbato a la boca y lanzó 3 agudos silbidos. La señal de marcha. Intenté, al igual que Sandra, ponerme de los primeros en la cola. Los últimos solían ser atrapados. El otro soldado ya estaba distribuyendo equipo, una cuerda, una linterna y una fotografía por cabeza. Tan pronto como lo recibí, eché a correr hacia las escaleras de subida, con Sandra pegada a mí. La linterna fue a parar directamente al bolsillo trasero, y la cuerda quedó asegurada a mi cintura. La reja estaba abierta, y comencé a subir al nivel superior. Sabía que los soldados la cerrarían, una vez hubiéramos salido todos, para evitar que los muertos entraran. Habían aprendido a ser cautelosos tras perder varias entradas y parte del refugio hace unos años, cuando fueron atacados por culpa de un acceso mal bloqueado. Resoplando, subimos la estrecha escalera que llevaba al nivel superior, pasamos por las rejas abiertas que protegían el acceso al refugio, donde 2 soldados montaban guardia, y atravesamos a toda velocidad el vestíbulo, que estaba desierto. Nos situamos detrás de los que nos habían precedido, escondidos junto a la escalera de subida. En la pared había un cartel en el extraño código de los ancianos. Pocos sabían leerlo, y él era uno de ellos, pero, aún así, se le escapaba el significado. ¿Línea 3? ¿Qué podía significar eso? Se centró en el presente. Por detrás de él se oían los pasos apresurados de los que habían quedado rezagados. En cuanto sumaron un par de docenas, el primero de la fila se levantó y echó a correr escaleras arriba, con la palanca en la mano. Sin perder el tiempo, aferró su palanca en la mano derecha, cogió a Sandra con la izquierda y echó a correr detrás de él, ascendiendo hacia la calle. Como en otras ocasiones, el intenso resplandor de la luna prácticamente le dejó ciego por unos segundos, mientras sus pupilas se contraían rápidamente para adaptarse. Con un movimiento ensayado muchas veces, se agachó detrás de un coche mientras miraba a su alrededor, intentando detectar cualquier rastro de peligro. Pudo sentir cómo la mano de Sandra temblaba, sin duda de miedo, pero tenía que decir en su honor que permaneció callada. Porque el problema era que los muertos respondían al sonido, de modo que cuanto más follón armaran, menos probabilidades tendrían de sobrevivir. Unos difusos contornos se empezaron a formar, y se fueron definiendo hasta configurar el desolado paisaje de edificios en ruinas, coches abandonados y basura que muchos estaban empezando a conocer. Pudo escuchar cómo ella soltaba uno de sorpresa al ver la ciudad por primera vez. Daniel ya estaba acostumbrado al paisaje, a los edificios abandonados, con agujeros donde en otro tiempo hubo ventanas, a los vehículos que antes se usaban para desplazarse por la superficie y que ahora yacían abandonados y oxidados, con los cristales rotos y las ruedas deshechas. Había miles de objetos diferentes y extraños miraras donde miraras, algunos en perfecto estado,
la mayoría desgastados e irreconocibles por el paso de los años. Mientras algunos de sus compañeros se abalanzaban sobre el primer no muerto que apareció, ellos dos se escabulleron por una calle lateral, aparentemente despejada. Los muertos podían tener un aspecto muy diverso, dependiendo de las heridas recibidas con el tiempo y de su diferente estado de podredumbre, pero siempre resultaban aterradores, aunque solo fuera por su mirada vaga y su expresión de rabia. En una época se pensó que acabarían pudriéndose y desapareciendo, pero ya eran muy pocos los que tenían fe en ello. Este muerto en particular había perdido la mandíbula inferior, quién sabe cómo, y chorreaba un líquido negro y viscoso. Uno de ellos fue alcanzado por unas gotas de ese líquido y perdió tiempo intentando quitárselo. Uno de los caídos, los muertos que ya no volverían a andar, se arrastró desde su escondite debajo de un coche y, cogiéndole por sorpresa, le mordió con fuerza en la espinilla. Sintió un nudo en el estómago, pero ya era demasiado tarde para ayudarle. Otro de sus compañeros, al ver que el herido empezaba a gritar de dolor, sin pensárselo dos veces, le golpeó con todas sus fuerzas en la sien. La maldición se propagaba mediante el mordisco, y nadie que hubiera sido mordido podía volver. Era la ley. Aquí fuera, cualquier distracción era mortal. Debían lograr su objetivo y volver cuanto antes a la seguridad del refugio. Tenía algunas ideas de dónde podríamos encontrar el objeto que les habían pedido, y pretendía que llegaran los primeros. Echó un vistazo atrás para comprobar la situación y, una vez más, pudo ver cómo los no muertos, surgidos de quién sabe dónde, habían aparecido por todas partes y se abalanzaban sobre los últimos en subir. Su pecho se llenó de orgullo cuando observó cómo Ángel, un compañero con el que había estado practicando maniobras de evasión, evitaba ser atrapado poniendo en práctica una pirueta que él le enseñó. En otros puntos de la estación, varios de sus compañeros golpeaban salvajemente a los no muertos que les perseguían. La táctica era simple: fuertes golpes en las rodillas hasta que caían al suelo, y permitían un ataque claro y directo a la cabeza. Era la única forma de acabar con ellos, pero él ya había comprendido que no importaba cuántos mataran porque siempre había más, tan dispuestos como los primeros a seguir intentando devorarles. Ya solo intentaba liquidar a los imprescindibles para conseguir su objetivo. Llegaron al final del callejón, donde una furgoneta bloqueaba la salida desde hacía años. Como tantas otras veces, se agachó y reptó por debajo, sin soltar la mano de Sandra. Pero cuando se estaba levantando, sintió un movimiento a su izquierda. Un muerto, cuyos pies debían de estar ocultos por las ruedas del vehículo, estaba esperándoles en la otra parte. Intentó evitar que le atrapase, pero no había tiempo, y sus helados y malolientes dedos se cerraron en torno a su brazo. Le golpeó con todas sus fuerzas la pierna y pudo oír un crujido, y sintió un tirón conforme su oponente se derrumbaba, intentando arrastrarle al suelo consigo. Era mucho más fuerte que él, y lenta e inexorablemente arrastraba su brazo hacia su maloliente boca. Intentó golpearle en la cabeza, pero no tenía ángulo para acertarle de lleno, y el miedo se apoderó de Daniel. El hedor de este muerto en particular era insoportable, varios gusanos se movían por debajo de su piel, que también era un criadero de moscas. Si lograba morderle, estaba condenado a muerte. Nunca se logró descubrir una cura cuando la ciencia era común y avanzada, y ahora ya no disponían de los medios. Flexionó la pierna intentando interponerla entre ellos, pero únicamente consiguió retrasar lo inevitable unos segundos, y, terriblemente asustado, comenzó a gritar. En ese momento sintió que la presión en su brazo desaparecía y, al abrir los ojos, vio que Sandra había destrozado el cráneo de su atacante con su arma. Estaba llorando. No deberías haber gritado, susurró, mientras le abrazaba, intentando tranquilizarle, y sabía que ella tenía razón. Cada momento que estuvieran parados aumentaba el peligro. Algunos de los muertos estaban llegando hasta la esquina, pero reaccionaron en el último momento, y afortunadamente aún no eran tan numerosos como para cortarles todas las rutas de huida. Eran más rápidos que ellos, mientras siguieran corriendo. Continuaron la carrera hasta llegar a la avenida paralela, donde se detuvieron para inspeccionar la siguiente calle. Daniel no se había equivocado. Allí estaba aquel antiguo local acristalado, con cientos de objetos diferentes colocados para poder ser observados. Se giró hacia Yolanda y le susurró: «Tengo que entrar. No hay ningún muerto a la vista, pero no podemos ser descuidados. Yo me llevaré la linterna, y la cuerda sujeta con la otra mano. Si ves que algún muerto se acerca a menos de 50 metros, tira de la cuerda».
Eso significará que saldré lo antes posible y nos retiraremos hacia la siguiente estación. ¿Y si dentro hay alguno? Le respondió ella, hablando tan bajo que comprendió más que escuchó su pregunta. Llevo la palanca. No me pasará nada, dijo Daniel, sin estar seguro de que fuera cierto. Vuelve, le susurró, mirándole fijamente a los ojos. Daniel asintió con la cabeza, le dio un extremo de la cuerda y un beso y, mientras ella se escondía, se deslizó sigilosamente hacia el local. La puerta estaba ligeramente entornada. Escuchó atentamente, pero no se oía nada. Nervioso, tragó saliva y entró, procurando hacer el menor ruido posible. El polvo acumulado durante mucho tiempo se removió, y en pocos minutos una densa nube de partículas en suspensión invadió el local. Estaba preparado. Llevaba unas viejas gafas de plástico que le protegían ojos y nariz, y un pañuelo mugriento para taparse la boca. Se movió rápidamente por entre las filas de estanterías, con la linterna apagada, hasta que llegó a una zona despejada. Cubriendo la linterna con la mano, consultó rápidamente la fotografía. Premio. Había acertado. El estante superior tenía varios de los frascos que les habían pedido a ellos. Entonces escuchó un ruido a pocos metros detrás de él. Uno de los muertos, alertado por el destello de su linterna, había finalizado su letargo y se dirigía hacia él. El polvo caía de su cuerpo conforme avanzaba, arrastrando un sinfín de telarañas, y de su garganta salió un profundo gemido, como si hubiera saltado una alarma. Se oyeron diferentes sonidos por varios puntos del local, incluso alguno de respuesta. Varias nubes de polvo señalaron sus posiciones, aproximadamente, y Daniel decidió arriesgarse. Desató la cuerda de su cintura, para tener movilidad, y se preparó para actuar. En lugar de atacar al muerto más cercano, se situó al principio del pasillo e intentó con todas sus fuerzas volcar la estantería. Poco a poco, centímetro a centímetro, el muerto se acercaba a él, y cuando estaba a punto de agarrarle, las sujeciones de la estantería cedieron por fin, y toda la hilera de baldas se desplomó sobre su atacante. Con un tremendo alboroto, lo que quedaba en esos estantes rodó por los suelos de todo el local, y levantó tanto polvo que incluso a través de sus gafas dejó de ver por unos momentos. Estiró el brazo todo lo posible y agarró un frasco, primero, y luego otro. Se echó uno bajo cada brazo, y salió por la puerta antes de que los confusos no muertos tuvieran tiempo de acercarse. Pero el ruido se había oído con claridad desde la calle, y se empezaba a notar el movimiento de los cadáveres en busca de su origen. Mientras Sandra recogía la cuerda todo lo deprisa que podía, Daniel comprobó que no se había equivocado con su objetivo. Le dio uno de los frascos a Sandra y se aferró al otro. Por todas partes empezaban a verse figuras tambaleantes, que delataban su condición con sonidos guturales, alertándose unos a otros. Tal y como una vez le habían explicado, los muertos no eran inteligentes, pero como ocurre con los pájaros y los peces, que tampoco lo son, el comportamiento de la manada sí que lo es. Se coordinan, compensan sus debilidades con su enorme número, y finalmente rodean y atrapan a su presa. Por todas partes, el murmullo de cientos de gargantas resecas y polvorientas se extendía, mientras los incursores corrían entre ellos, tropezaban o rompían cosas y, en resumen, llamaban la atención de los muertos. A su alrededor, la ciudad de Valencia estaba volviendo a la actividad, aunque fuera una actividad siniestra. Daniel y Sandra corrieron y corrieron, y, como en otras ocasiones, Daniel pudo ver cómo se les terminaba el tiempo. Las figuras de pie empezaban a apelotonarse, bloqueando calles y accesos, limitando las opciones de huida. Corrieron y corrieron, mientras el espacio disponible se lo permitía, y cuando estaban alcanzando el límite de sus fuerzas, acabaron llegando al viejo cauce del río. Con escasos metros de ventaja sobre sus perseguidores, tuvieron que actuar deprisa. Enlazó la cuerda alrededor de uno de los remates de adorno, y la sostuvo mientras Sandra trepaba, y empezaba a descolgarse por uno de los extremos. En cuanto bajó un par de metros, Daniel rodó sobre la barandilla y se dejó caer, confiando en que el peso de Sandra detendría su caída. Y simultáneamente fueron bajando, mientras los primeros muertos empezaban a asomarse al desnivel de casi 10 metros. Tan pronto llegaron al fondo, estiró y recuperó la cuerda y se alejaron, antes de que la presión de la multitud hiciera caer a sus perseguidores sobre sus cabezas. Apenas media hora después, llegaron a la entrada del refugio. Había muchas salidas, pero solo una entrada, y estaba fuertemente guardada. Se acercaron al interfono, pulsaron y dijeron la palabra clave. La pesada puerta metálica corrió por sus raíles dejando una abertura de apenas 20 centímetros de ancho.
Se escurrieron por el hueco y entraron en el edificio. Tan pronto entraron, fueron desnudados y revisados en busca de señales de mordisco, y su botín fue enviado a los mandos. Ellos se abrazaron. Si los cálculos de Daniel eran correctos, solo le quedaban un par de misiones más, y tendría todos los puntos necesarios para convertirse en adulto. Y entonces la elegiría a ella como esposa. A su alrededor, varios de sus compañeros también habían vuelto, aunque no todos. Uno de los más pequeños lloraba desconsolado, aterrado por su primer encuentro con los muertos. No importaba. Seguían siendo los únicos capaces de sobrevivir en el exterior, gracias a su velocidad, a su destreza y a su habilidad para colarse por los lugares más inesperados. Hasta que pudieran reconquistar la superficie, los niños seguirían obteniendo los recursos imprescindibles para todos. En otra estancia, en el segundo nivel de la estación de Ángel Guimerá, en un cuarto de mantenimiento reconvertido en alojamiento, varios soldados catalogaban lo que los niños habían logrado rescatar. Ambos saludaron a los dos ancianos que entraron. ¿Cómo ha ido la incursión? Bastante bien. Por lo menos 20 litros de whisky, varios paquetes de pilas, más de 100 condones. Esta noche vamos a celebrar una buena fiesta. ¿Alguna baja que lamentar? Menos de las habituales. Solo 2 niños han muerto. Señor, uno de ellos informa de haber visto un muerto muy reciente cerca de la entrada. ¿Es posible que queden supervivientes fuera del refugio? Oh, lo dudo. Han pasado casi 15 años desde que esto comenzó. Desde el día en que decidimos desertar de nuestros puestos y hacernos fuertes en el metro. Acabamos permitiendo el paso de quien nos interesara, como mujeres, técnicos, etc. Hemos afrontado muchas amenazas, y no creo que nadie tuviera mejor escondite ni más suerte que nosotros. ¿Quién iba a pensar que acabaríamos teniendo una plaga de niños? Dijo uno de los soldados, jocosamente, y el otro, siguiendo la broma, le respondió, es el problema cuando ya no hay televisión, que hay que entretenerse en algo. Ja, ja, ja. Se asomó por la puerta del cuarto. Desde ahí se dominaba la estación, se veían las hileras de cultivos, a las mujeres encargadas de su cuidado, a los artesanos que les fabricaban todo lo que necesitaban. Aquí eran adorados como dioses. Esto era un auténtico paraíso. El judío, José Martín Ramiro, al cabezón, R. J.M., por darme la idea. Aunque a lo largo de la historia ha habido cierta controversia al respecto, lo cierto es que todo empezó el día 14 de Nisan según el calendario hebreo, el día en que un judío fue torturado, azotado, coronado con espinas, cargado con una cruz y conducido a la fuerza al monte Gólgota, en las afueras de Jerusalén. Por el camino el populacho le insultó y le escupió. Le arrojaron piedras, y, cuando creyó que un alma amable le ofrecía vino para aliviar su tormento, descubrió asqueado que lo había mezclado con hiel. ¿Actuaron así por miedo, por ignorancia, o es que, simplemente, eran crueles y necios? Ni siquiera el judío, al que sus allegados llamaban el maestro, podía imaginar la respuesta a semejante pregunta. Las caras, crispadas en máscaras de odio, se deslizaban por la periferia de su cada vez más borrosa visión. ¿Aquellas criaturas eran las que pretendía salvar? ¿Por ellas iba a hacer el mayor de los sacrificios? Los libros que narran su vida no lo recogen así, pero fue en verdad aquella, y no otra, la primera ocasión en que dudó de verdad de su misión, del cometido que su propio padre le había encomendado. La última parte del trayecto, el ascenso por la falda del monte, fue la más dura. Los latigazos habían minado sus fuerzas de tal manera que las piernas a duras penas le sostenían. El mismo sol parecía querer flagelarle con sus ardientes rayos. El sudor y la sangre le corrían a chorros desde las sienes, y abrían surcos en la mugre que cubría sus mejillas. El sendero se empinaba y el madero de la cruz se hacía más y más pesado a cada paso que daba. Cada vez que tropezaba y caía, los soldados le golpeaban con la vara de sus lanzas y le obligaban a incorporarse. Se reían, le llamaban majestad, le hacían reverencias burlonas y le espetaban bromas macabras. ¿Por qué? ¿No se daban cuenta de que él solo pretendía ayudarles? El mundo era dolor, ya no veía ni oía, de modo que cerró los ojos, y se limitó a arrastrar los pies y a avanzar un poquito cada vez, hasta que perdió la noción del tiempo y del espacio. Alguien le golpeó en las pantorrillas y se derrumbó como un tronco talado. La cruz cayó a su lado, y levantó una nube de polvo que le entró por las fosas nasales y la boca. Trató de toser, pero tenía la garganta demasiado reseca, y tan solo fue capaz de emitir un ronco estertor.
Esta vez no le pegaron ni le obligaron a levantarse. Nadie le gritó. Rodó con infinita lentitud hasta colocarse boca arriba sin considerar el motivo de su buena suerte. Su pecho subía y bajaba como un fuelle, y cada bocanada de aire era como un torrente de fuego, pero en ese momento deseó quedarse allí tumbado para siempre. Pasó algún tiempo hasta que un gemido le arrancó de su trance. No, un gemido no, un llanto. Alguien lloraba muy cerca de él. El judío abrió los ojos lentamente. El sol más grande y caluroso que jamás hubiera contemplado inundó sus pupilas. Era un disco enorme que lo llenaba todo y le abrazaba, como un rostro enorme que se mofara de su agonía. ¿El rostro de su padre? Parpadeó varias veces. Los ojos le escocían y le lagrimeaban como si los tuviera repletos de vinagre. Poco a poco la vista se le fue aclarando, hasta el punto de distinguir una sombra recortada contra el sol. La imagen tomó mayor nitidez. Una viga de madera con dos brazos, una cruz. Y, pendiente de ella, un barbudo desgreñado, flaco, desnudo y sucio, que gimoteaba como un niño pequeño. El judío, el maestro, el sabio, se sintió en ese momento el más estúpido de los hombres. Su cerebro era demasiado lento, su mente, demasiado torpe para comprender lo que pasaba más allá de su entumoncido cuerpo. Un pesado crujido de madera, acompañado por resoplidos de esfuerzo, le hizo girar la cabeza. Varios soldados alzaban una segunda cruz de la que colgaba otro hombre como un fruto ajado. El madero se asentó con un topetazo sobre el agujero que le servía de base, y el hombre gruñó al tensarse las cuerdas que lo sujetaban. Los soldados rellenaron el socavón con arena y piedras. Uno de ellos se apoyó un par de veces sobre la cruz para comprobar que no se movía, y le hizo una señal de conformidad a su decurión. Entonces, en ese mismo instante, el judío lo entendió todo. Aquel era el final del camino. Y él era el siguiente. Unas manos rudas lo alzaron del suelo y lo colocaron sobre la cruz, obligándolo a extender los brazos a lo largo del madero transversal. Uno de los soldados tenía un cartel de madera. Se lo enseñó al judío, pero éste fue incapaz de distinguir lo que ponía. Al resto, sin embargo, les pareció desternillante. El soldado se agachó y, armado con un martillo de carpintero, clavó el letrero sobre la cabeza del judío. Con cada golpe, el poste vibraba y las espinas de su corona se le incrustaban sin misericordia en la nuca. Cuando creyó que no podría soportarlo más, el martilleo cesó. El soldado se puso en pie, y contempló su obra con aires de artesano satisfecho. Otro, con una soga, comenzó a amarrarle el brazo al judío, pero su compañero, el del martillo, le detuvo con un ademán. Aún le quedaban 3 clavos. Cuando el primer clavo le atravesó la piel, los tendones y el hueso de la muñeca izquierda, el judío lanzó un alarido tan profundo e inhumano que de un campo cercano una bandada de perdices alzó el vuelo espantada en busca de la seguridad del cielo. La muñeca derecha cedió con mayor facilidad, pero los tobillos. El clavo no estaba lo suficientemente afilado, y el hueso crujía con cada impacto, al igual que la madera reseca, a coro con los aullidos desesperados del judío. Hicieron falta al menos una docena de martillazos para acabar el trabajo. Mientras los soldados alzaban la cruz, el judío rezó para que todo acabase cuanto antes. Pasaron minutos antes de que lograra reunir fuerzas suficientes para alzar la cabeza y mirar a su alrededor. Su vista se deslizó fugazmente por los tejados de la cercana Jerusalén, subió por el camino que él mismo había empleado para ascender hasta allí, y se posó en las personas que aguardaban tan cerca como los soldados les permitían. Allí estaba su madre, llorando. Uno de sus discípulos la mantenía erguida, pues parecía que las piernas estuvieran a punto de fallarle. Al menos, aunque solo fuera por ellos, su sacrificio merecería la pena. Pasaron las horas. El judío vagaba entre la conciencia y la inconsciencia. Cada vez le resultaba más difícil respirar, como si tuviera un yunque oprimiéndole el pecho, y el dolor en las laceraciones de las muñecas y los tobillos era insoportable. Al borde de la desesperación, el judío trató de encontrar consuelo en la oración. Cerró los ojos e intentó rememorar los rostros de las personas que amaba, pero solo podía recordar los de aquellos que le habían llevado allí, los sacerdotes que le había acusado por envidia, los jueces que le habían condenado a cambio de algo de plata, el gobernador que había permitido aquello por cobardía, el mezquino populacho que había jaleado la sentencia, y los soldados que le habían torturado por diversión. ¿Se suponía que debía morir por ellos? ¿Por aquellos miserables? ¿Acaso merecían algo mejor que la condenación eterna? ¿O es que acaso el Creador era tan infame como aquellas criaturas? Al fin y al cabo,
Se suponía que las había creado a su imagen y semejanza. Trató de apartar aquellos pensamientos de su cabeza, pero le fue imposible. Su sufrimiento era atroz. Era injusto. Desesperado, alzó la cabeza al cielo y gritó: Elí, Elí, lema sabactani. La risa borboteante, como aceite derramándose de un pellejo, de uno de sus compañeros de crucifixión le hizo volver a la realidad. El que antes lloriqueaba tenía la barbilla caída sobre el pecho y los ojos cerrados como si durmiese, pero el otro lo miraba con desprecio y comenzó a insultarlo. Lo llamó mentiroso y lo desafió. Si en verdad era quien afirmaba ser, ¿por qué no se salvaba a sí mismo? ¿Por qué no los salvaba a todos? El judío hundió la cabeza entre los hombros, deseando que se callara de una vez, que le dejara en paz, que le permitiesen morir de una vez. Rezó por ello y de nuevo nadie le escuchó. Llegó la tarde. El dolor y la sensación creciente de asfixia estaban más allá de lo que podía soportar, pero sus oraciones eran desatendidas y el Señor ni siquiera le concedía la piedad de la inconsciencia de la que disfrutaban sus compañeros. ¿De qué se sorprendía? Eran ladrones, quizá asesinos, y los soldados los habían amarrado a la cruz con sogas. En cambio, a él, que solo había tratado de traer paz al mundo, le habían atravesado la carne y los huesos. De algún modo tenía sentido dentro de una retorcida lógica que era incapaz de sorprender, y fue entonces, con el sol a punto de tocar el horizonte, cuando su fe se quebró de verdad. ¿Dónde estaba la justicia? ¿Dónde, el sentido de todo aquello? Aunque le causaba una agonía increíble, consiguió alzarse unos centímetros sobre el madero, y vomitó a los cielos la ira que le consumía. Gritó y blasfemó cosas tan horribles que hasta los soldados retrocedieron unos pasos, y donde antes hubo un cielo despejado nubes de tormenta comenzaron a formarse. El judío comprendió que él estaba enojado y aquello aumentó su ira. Cuentan los 4 libros que narran su vida que nada de esto ocurrió. Cuentan que el judío soportó su tormento en silencio hasta que el final le alcanzó. Cuentan que un centurión, apiadándose del sufrimiento de la madre del judío, que pensaba que su hijo tal vez viviera aún y fuera presa de terribles dolores, decidió atravesarle el costado con su lanza para mostrarle a ella que el judío estaba muerto. También cuentan que de la herida manó agua mezclada con la sangre, y que cuando esa agua se derramó sobre la cara del soldado, éste tuvo una revelación, cayó de rodillas y, arrepintiéndose públicamente de sus pecados, proclamó la divinidad del judío. Esto cuentan los 4 libros, aunque no es del todo cierto. En realidad, el judío no pereció en silencio. Siguió clamando su odio con palabras tan horrendas que luego nadie pudo recordar, y aunque su madre y sus discípulos se taparon los oídos con las manos, si era grande la distancia que les separaba, de algún modo siguieron escuchándole con tanta claridad como si el sonido proviniese de sus mismísimos corazones. El cielo replicó cerrándose por completo, dejando la tierra en tinieblas interrumpidas de tanto en tanto por el fogonazo de los relámpagos. Ni siquiera el estampido de los truenos logró silenciar la voz del enloquecido judío, y cuando sus blasfemias se volvieron intolerables, una columna de chispas descendió culebreando desde las nubes y golpeó el madero de la cruz, llenando el mundo de fuego y luz. El judío se retorció, su rostro se transfiguró. Sus labios se contrajeron y dejaron a la vista una dentadura más propia de un depredador que de un ser humano, y de los ojos y la boca brotaron borbotones de sangre que parecía melaza, pero aún entonces encontró fuerzas para seguir escupiendo su desprecio por él. Los cielos rebullieron de furia y la misma tierra comenzó a temblar como si fuera a deshacerse en pedazos, y entonces, sobre el tumulto, se escuchó el aullido de la madre del judío: «Haced que se calle. Haced que se calle. Por el amor de Dios». No fue un centurión, como se dice, ni siquiera el decurión que supervisaba las ejecuciones quien atendió al chillido histérico de la mujer. Fue un simple soldado el que de algún modo encontró fuerzas para vencer el pánico, y hundir su lanza en el costado del judío. Tampoco es cierto que fuese agua lo que emanó de la herida, aunque tampoco fue sangre, al menos no del mismo tipo de la que corre por las venas de un hombre vivo. Lo que sí es verdad es que bañó el rostro del soldado, y le entró por la nariz y la boca, y que éste cayó al suelo de rodillas, pero no para expulsar sus pecados, sino el contenido de su estómago. Con un alarido completamente inhumano, el judío se tensó de tal manera que los clavos que le sostenían saltaron por los aires. Su cuerpo se mantuvo por un solo instante en el aire, como si flotara, antes de desplomarse como un fardo sobre la tierra removida al pie de la cruz. Sus discípulos, los soldados, e incluso su madre, dieron media vuelta y huyeron monte abajo mientras el firmamento se despejaba con la misma rapidez con la que antes se había cubierto.
Más de la mitad del sol aún era visible sobre la franja del horizonte. Solo uno de los seguidores del judío, natural de Arimatea, se quedó quieto, quizá porque estaba tan asustado que las piernas se negaron a responderle. Permaneció allí inmóvil varios minutos, mientras el día terminaba de esfumarse, hasta que comprendió que nadie iba a volver. En ese momento sintió que era responsabilidad suya dar sepultura al judío. Pese a todo, aquel era el maestro, al menos le debía un entierro digno. Se acercó muy despacio al cuerpo del judío. Había quedado tendido boca arriba, con los ojos y la boca cerrados, y su rostro dejaba traslucir cierta placidez, como si durmiera. La fugaz imagen que había vislumbrado por un momento cuando le alcanzó el rayo, la de un carnívoro de piel tensa y afilados incisivos, se le antojó en ese momento una ilusión lejana. Con todo, no pudo evitar la tentación de coger una de las lanzas arrojadas por los soldados en su precipitada huida, y tocar el cuerpo con el extremo romo. Sabía que el maestro estaba muerto, estaba seguro, pero de algún modo aquel cuerpo albergaba una vaga promesa de movimiento, de vida más allá de la muerte. Cuando logró reunir suficiente valor, el discípulo se agachó junto al cuerpo y, vacilante, tendió la mano hacia el cuello del judío en busca de pulso. Vaciló. Un leve aroma a descomposición flotaba en el ambiente. Alzó la vista hacia los otros crucificados, ya cadáveres. ¿Había pasado suficiente tiempo para que empezaran a pudrirse? Imposible, ni siquiera con aquel calor. Las aves de rapiña ni siquiera habían hecho acto de presencia. Entre ambos, la cruz en la que habían clavado al maestro aparecía intacta, sin rastro alguno de que un rayo acabase de golpearla. ¿De verdad todo aquello había pasado? ¿Acaso lo había soñado? La boca del judío se entreabrió repentinamente, a escasos centímetros de la mano que el de Arimatea aún tenía tendida hacia su cuello. El discípulo percibió por el rabillo del ojo el movimiento y retrocedió con un alarido, arrastrándose hacia atrás a toda prisa sobre las posaderas hasta que su espalda se topó con la cruz. Allí se quedó, inmóvil como un cervatillo ante un lobo, con los ojos muy abiertos, sin atreverse ni a parpadear. Pasaron un par de minutos. El maestro no dio ninguna otra señal de vida, y el de Arimatea logró convencerse a sí mismo de que aquel cuerpo no iba a levantarse ni a echar a andar por mucho que una vocecilla interior le advirtiese de lo contrario. A cuatro patas, reptó el escaso metro que le separaba del cuerpo y tendió de nuevo la mano. Sus dedos se acercaron al pecho del difunto milímetro a milímetro, como si alguna fuerza invisible le tirase del brazo hacia atrás. El corazón le martilleaba el pecho. Trató de tragar saliva para calmarse, pero descubrió que tenía la boca seca y pastosa. Reuniendo todo su coraje, echó su peso hacia adelante y obligó a su mano a hacer contacto. Al instante la retiró de nuevo. La piel del maestro estaba caliente. No, no estaba caliente, estaba ardiendo. Posó de nuevo la palma sobre el pecho del judío. Quemaba como un asado recién retirado del fuego, pero apretó los dientes y aguantó. Nada. Ni un latido, ni un movimiento. No respiraba. Estaba muerto. El de Arimatea retiró la mano, y se sopló en la palma para aliviar el escozor. La tenía enrojecida como si hubiera estado sujetando una brasa. En contraste, la piel del maestro mostraba una tonalidad cerúlea, una claridad antinatural. Quizá había perdido mucha sangre antes de morir. Sí, esa debía de ser la explicación. El discípulo percibió de nuevo movimiento, pero esta vez al pie del camino. Eran sus hermanos. Al parecer, habían reunido el valor suficiente para regresar. Sus rostros, aún contraídos por el terror, le demostraban que todo había sido real, que había ocurrido de la manera en que lo recordaba. Traían con ellos un escuálido buey que tiraba de una carreta de ruedas irregulares. El de Arimatea recordó que habían planeado usarla para transportar el cuerpo del maestro hasta su sepulcro, siempre que el gobernador les diera permiso para ello. Tal como estaban las cosas, la autoridad del gobernador ya no parecía tan importante. Sus hermanos se detuvieron a una prudente distancia. El de Arimatea vio en sus caras que ninguno estaba dispuesto ni siquiera a acercarse a aquel al que pocas horas antes veneraban. Tomando en brazos al maestro, se dirigió a la carreta, resoplando de dolor. ¿Cómo podía estar tan caliente? Lo arrojó sobre la madera con muy poca delicadeza y se frotó los antebrazos. Si su comportamiento resultó extraño a ojos de sus hermanos, ninguno lo exteriorizó. Uno de ellos le tendió un sudario. El de Arimatea subió a la carreta, le cruzó los brazos al difunto sobre el pecho y lo cubrió con él. El buey dio un pequeño tirón, y a punto estuvo de derribarlo de la plataforma. El animal, de temperamento usualmente apacible, estaba nervioso.
quizá contagiado por el miedo que se respiraba en el ambiente. Cuando la sábana que cubría el cadáver comenzó a humear, los discípulos retrocedieron alarmados unos metros. Solo el de Arimatea, de nuevo, permaneció quieto en su sitio, observando atónito cómo la tela se tostaba, y la silueta del cuerpo que tapaba comenzaba a hacerse visible como una sombra negruzca. El discípulo imaginó que a continuación estallaría en llamas, convirtiendo la carreta entera en una improvisada pira funeraria, pero nada de eso pasó. De algún modo, el cuerpo empezó a enfriarse y las tenues volutas de humo comenzaron a evaporarse hasta desaparecer por completo. El de Arimatea bajó de la parte trasera de la carreta y guió al buey monte abajo, hacia el sepulcro del maestro. Sus hermanos lo siguieron en silencio a media docena de metros. Al pie del Gólgota cayó en la cuenta de algo. En todo ese tiempo no había rezado. Tardaría mucho tiempo en atreverse de nuevo a hacerlo. A la mañana siguiente, el soldado cuya lanza había acabado con la vida del judío cayó enfermo. A lo largo del día su piel se fue tornando cada vez más pálida, y los ojos comenzaron a enrojecerse bajo el jiris. Sufría fuertes dolores abdominales, y aunque se quejaba de un hambre desmesurada, su estómago rechazaba el agua, la sopa y la fruta que trataron de darle. Al anochecer, su estado había empeorado. Había perdido la conciencia y la mandíbula se le había desencajado, dejando parte de la dentadura a la vista. De madrugada le dieron por muerto, cuando dejó de respirar tras una intensa agonía. Tal vez un diagnóstico precipitado, pues cuando los necróforos acudieron a preparar el cuerpo para su inhumación, el enfermo se levantó de su lecho y, enloquecido por la infección, trató de morder a uno de ellos. El guardia que los acompañaba logró reducirle antes de que hiriese a nadie, aunque, desgraciadamente, un fuerte golpe que le propinó en la cabeza acabó con su vida. Temerosos de que se tratase de la rabia o de alguna otra enfermedad contagiosa, los galenos decidieron incinerar el cuerpo, y enterrar los restos fuera de la ciudad. 3 días después de la crucifixión del judío, uno de sus discípulos más cercanos dormitaba recostado contra la piedra que sellaba su sepulcro. Desde que le sepultaran, había pasado allí cada jornada, desde la salida hasta la puesta del sol, tratando de expiar su culpa. Había llorado mucho apoyado contra aquella losa, en parte por la pérdida del maestro, pero sobre todo de rabia contra sí mismo, por ser un cobarde y un miserable. Cuando los soldados le habían interrogado, él, por 3 veces, había negado que conociese al maestro y le había abandonado a su suerte. Después, ni siquiera había tenido valor para acercarse al Gólgota, donde había ocurrido algo tan terrible que sus hermanos no se atrevían a hablar de ello, ni para contárselo a él. Un leve ruidito le hizo despertar sobresaltado. Parpadeó confundido y echó un vistazo alrededor, tratando de encontrar el origen del sonido, y preguntándose si se había tratado de alguna pesadilla. El ruido se repitió muy cerca, junto a su cabeza. El discípulo apoyó la oreja contra la piedra y escuchó con atención. Ahí estaba de nuevo. Sonaba como si algo rascase contra la losa. El discípulo pronunció el nombre del judío. Luego lo gritó. Nadie respondió desde dentro del sepulcro, pero el extraño soniquete cesó de improviso. El discípulo repitió la llamada, de nuevo sin respuesta. Se incorporó tembloroso. ¿Acaso había enloquecido? Antes, en una ocasión, en Judea, el maestro había sido capaz de desafiar a la misma muerte, y arrancar a un hombre de sus garras. Él lo había visto con sus propios ojos. ¿Podía ser que? El discípulo corrió en busca de los preferidos del maestro tan rápido como le permitieron sus piernas. Solo pudo encontrar a 7 de los 12. Los otros 5 no estaban en sus casas, y no había tiempo de buscarlos. Si lo que sospechaba era cierto, debían abrir el sepulcro cuanto antes. Cuando los reunió y les explicó lo que pasaba, algunos le llamaron loco y otros se limitaron a mirarlo aterrados. Se negaron a acompañarlo y él les replicó con ira. Les llamó cobardes y traidores, les recordó su compromiso con el maestro, y les preguntó qué les daba tanto miedo. Ninguno quiso responderle, como si contar lo que habían visto en el monte Gólgota pudiera conjurar algún tipo de maldición sobre ellos. Al final, a regañadientes, los 7 accedieron a ir con él. El sepulcro estaba excavado en la ladera pedregosa de una colina, un corto túnel que descendía hasta una pequeña cámara circular. El discípulo apoyó la oreja sobre la piedra que lo sellaba y escuchó con atención. El ruido, fuera lo que fuese lo que lo producía, había cesado. En cualquier caso, era preciso que retiraran la losa. Debían ver. Debían saber. Hicieron falta 4 de ellos para moverla y echarla a un lado.
La luz del sol se aventuró tímidamente en la entrada de la oquedad, apenas la suficiente para iluminar unos pasos. Desde el exterior, el contraste hacía que la parte más interna del sepulcro permaneciera en tinieblas. El discípulo que había negado a su maestro, el único de los 8 que no había presenciado su fin, entornó los ojos y accedió al sepulcro. Junto a la entrada, un guiñapo se enrolló en torno a su pie derecho. Se agachó y lo recogió, desplegándolo para verlo bien. Era un sudario. Estaba manchado de sangre y tierra. En él, como si la hubieran trazado con carbón, estaba impresa la inconfundible silueta del maestro. El discípulo se dio cuenta de que estaba solo. Sus hermanos habían retrocedido varios metros, con el pavor pintado en sus caras. ¿Pero qué hacéis?, les dijo. ¿Por qué tenéis miedo? Ninguno de sus hermanos, ni siquiera aquel con quien compartía madre, se atrevió a responderle. Habían accedido a acompañarle y a abrir la tumba del maestro, nada más. Tampoco es que los necesitara. Se dispuso a continuar hacia el interior cuando una voz le hizo detenerse. Espera. Si ha ocurrido, necesito verlo con mis propios ojos, aunque ello me condene al infierno. El discípulo no comprendió las palabras de su hermano, al que apodaban el fuerte, pero asintió agradecido. Avanzaron hombro con hombro los pocos pasos que le separaban de la cripta. Sus ojos se adaptaron poco a poco a la penumbra. Lo primero que distinguieron fue el ataúd de madera, en el centro de la sala. La tapa estaba tirada en el suelo. Un tenue olor a putrefacción invadió sus fosas nasales. Una sombra se movió en un rincón, algo se puso en pie y, con andar vacilante, dio un paso al frente. Maestro, el discípulo sintió que su pecho estallaba de alegría al distinguir la figura alta y delgada de su amigo. El milagro había ocurrido. Había resucitado. La sombra dio otro paso y extendió unas manos retorcidas como garras hacia ellos. De su garganta brotó un lúgubre lamento completamente inhumano. La alegría se tornó en terror, y ambos echaron a correr hacia la luz del día. El fuerte tropezó y aquel que le había llevado hasta allí pasó sobre él, ganando la salida en un instante. El fuerte gritó, un alarido espantoso mezcla de sorpresa, miedo y dolor, que hizo que su hermano volviera la cabeza hacia él. El maestro, si es que aquello lo era, se había abalanzado sobre él y le daba dentelladas en la espalda, el hombro y el cuello como un perro rabioso. El fuerte trató de incorporarse, pero la criatura que lo sujetaba lo volvió a derribar. Gimiendo como un niño, tendió la mano hacia su hermano en una muda súplica de auxilio. La criatura alzó la cabeza y sus ojos relumbraron de hambre al fijarse en su antiguo discípulo, que observaba inmóvil de espanto desde el exterior. Como si aquello le liberase de un hechizo, este arrojó el sudario a un lado, se lanzó sobre la losa y la empujó con todas sus fuerzas para tapar la entrada al sepulcro. No logró moverla ni un milímetro. Ayudadme. Ayudadme, por la misericordia de Dios Todopoderoso. Sus hermanos corrieron a su lado, y juntos movieron la piedra hasta colocarla en su lugar. Algo la golpeó desde el interior, y el horrendo lamento que había escuchado dentro se repitió 3 veces más, soterrado, apenas audible. Algo rascó contra la piedra, pero, fuera lo que fuera, no tenía las fuerzas o la voluntad necesarias para moverla. Al rato, volvió a escucharse la voz de la criatura, solo que esta vez otra diferente le respondió desde las profundidades de la tierra. Los discípulos se miraron unos a otros y comprendieron, y supieron qué había que hacer. Los 7 juntaron piedras y arena y sellaron de forma definitiva el sepulcro. Más adelante, a lo largo de muchas semanas, lo irían enterrando hasta hacerlo desaparecer por completo con la intención de que nadie pudiera encontrarlo jamás. Nunca volvieron a hablar de El Fuerte, y de esta manera, para la historia, fueron 12 los que compartieron la última cena del judío en lugar de 13. Cuando consideraron, al atardecer, que era imposible que nada pudiera entrar ni salir del sepulcro, decidieron volver a casa y descansar. Por el camino se encontraron con la madre y con la favorita del maestro. Conocedoras de que los hombres habían ido allí por la mañana, habían decidido acudir para ungir al difunto con perfumes. Los 6 que quedaban de los 7 que habían acompañado al discípulo que no acudió al Gólgota se volvieron hacia este preguntándole qué debían contar de aquello que había acontecido. Les diremos que el fuerte decidió marcharse en peregrinación y que quizá no regrese. En cuanto al maestro, les diremos la verdad. ¿La verdad? Sí, la verdad. Les diremos que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos, que al tercer día resucitó de entre los muertos, que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, pues Él está en todas partes, y que, desde allí,
algún día, habrá de venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la verdad. Gracias, amigos, nos vemos hasta la próxima. Adiós.